durante estos 21 siglos ese mensaje llegara tal cual lo depositó en los apóstoles. Por eso es irracional, es una insensatez ser protestante y pensar, sí, que cualquier cosa que nos apetezca, cualquier cosa que me encaje, pues eso es verdad. Eso no viene de parte de Dios. Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Hoy quisiera hacer una reacción, la cual pues llevaba tiempo pendiente de hacerla. Es una reacción a unas declaraciones o a una entrevista que le hicieron al padre jesuita Manuel María Carreira, un sacerdote que nos dejó en 2020 a la edad de 92 años. Para la persona que no conozcan a este sacerdote, pues fue un teólogo, fue filósofo, fue astrofísico, perteneció también a la junta directiva del Observatorio Vaticano durante 15 años, también era asesor de la NASA en varios proyectos y durante más de 30 años impartió clases de filosofía en universidades tan importantes como la de John Carroll University o la Universidad Pontificia. En este caso, el padre Carreira va a exponer su idea sobre el protestantismo y su irracionalidad. En eso me quiero basar en esas declaraciones, las cuales pues vamos a comentar, y yo creo que no tienen ningún tipo de desperdicio. Así que vamos a cambiar de pantalla y vamos a compartir esas declaraciones tan jugosas de nuestro estimado padre Manuel Carreira. Bien, ya estamos compartiendo pantalla y aquí vemos al padre Manuel Carreira y vamos a ir comentando lo que va a ir diciendo, que es muy, pero que muy interesante. Yo creo que para mí la dificultad máxima que vería en aceptar la fe sería que fuese en algún punto irracional. No tanto que me pidiese un sacrificio, sino que fuese de alguna manera irracional. Y gracias a Dios, en la fe católica no hay nada de irracionalidad. Si buscáramos un sinónimo para la palabra irracional, pues sería insensatez, ¿no? La persona protestante, en este caso, sería una persona insensata, no es una persona que se pare a pensar si está en lo correcto, no se examina, no estudia su fe, o no estudia, en este caso, la fe cristiana desde sus comienzos para poder comparar de una manera normal, ¿no? Una manera de una persona inteligente, porque si comparamos lo que enseñaba la iglesia en el primer siglo a lo que hoy cree una iglesia protestante, no tiene nada que ver, ¿no? Y hay que ser sensatos, o sea, racionales. Tenemos que usar esto que tenemos aquí, ¿verdad? Ver lo que Jesús enseñaba y lo que enseña hoy una iglesia protestante. Los católicos estamos seguros de nuestra fe porque la iglesia enseña desde el primer siglo lo mismo que hoy en el siglo XXI. Nuestra fe no ha cambiado, no ha variado. No quiero que esto suene como falta de espíritu ecuménico, pero yo no entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. ¿Por qué? Primero, porque si usted le pregunta a un protestante en qué cree, me dirá que cree lo que pone la Biblia.
¿Por qué cree usted a la Biblia? ¿Por qué es palabra de Dios? ¿Cómo lo sabe? Esa es la pregunta del millón. Te dice un protestante, la Biblia es palabra de Dios. ¿Y cómo te demuestra eso un protestante que no cree en la Iglesia católica? Yo como católico, pues me someto, ¿no?, a lo que dice la Iglesia. La Iglesia católica es la que nos dio la Biblia. San Agustín, por ejemplo, decía, yo creo en los santos evangelios porque la autoridad de la Iglesia así me lo enseña. O sea, la Iglesia ha dicho, estos 4 evangelios son los auténticos y son los que deben de estar en el canon, al igual que los 27 libros del Nuevo Testamento, que también pensamos que es palabra de Dios porque la Iglesia Católica así me lo enseña. Además, es dogma de fe de que la Biblia es palabra de Dios. Pero si la Iglesia protestante o las iglesias, sectas protestantes, afirman que la Biblia es palabra de Dios, ¿ellos en qué se basan? No tienen base alguna sin citar a la Iglesia católica. Si hiciéramos esas preguntas, las mismas que se ha hecho el padre Carreira, el protestante tendría una dificultad la cual pues no podría esquivar, ¿verdad? Sin citar a la Iglesia católica, porque es la Iglesia la que nos dio la Biblia, es la que compiló y creó el canon de la Biblia, del total de los 73 libros que son el canon que el Papa San Damaso I pues cerró y dijo al mundo, esto es la Biblia, esta es la palabra de Dios. Pero eso yo como católico yo lo creo, que es palabra de Dios, pero el protestante no sabe por qué la Biblia es palabra de Dios. No, es que lo dice, es que lo dice. Es que lo dice, fíjate, en Timoteo dice que toda palabra es inspirada. Sí, muy bien, la Biblia lo dice, pero también lo dice el libro del Mormón. También los testigos de Jehová afirman que eso es palabra de Dios. El Corán, según los musulmanes, es palabra de Dios. ¿Por qué no creéis en el Corán? ¿Por qué no creéis en la revista Despertad o en la Atalaya o el libro del Mormón? Porque en vuestro subconsciente sabéis que la Iglesia es la que tuvo y tiene la autoridad para determinar qué libros deben de componer la Biblia y qué libros son los inspirados por Dios para su pueblo. No tiene respuesta. Para complicar más el asunto, luego dice, yo creo en este pasaje de la Biblia, pero hay estos autores que dicen que significa que sí, estos otros que significa que no. Los dos tienen razón. Eso es totalmente absurdo para cualquier persona racional. Ese es el drama de la sola escritura o el libre examen. Un protestante coge una Biblia y aquí dice tal cosa y enseña tal cosa, pero es que luego el hermano protestante de él o el hermano pastor de él enseña otra cosa diferente, pero es que luego hay otro que enseña o interpreta ese versículo de una manera diferente y ahí ese ha sido el caldo de cultivo para la creación de tantísimas sectas y las diferentes iglesias protestantes que aunque todos se llaman protestantes, todos son supuestamente evangélicos, todos difieren en puntos centrales y en puntos críticos de la fe cristiana. Todos difieren unos de otros, pero, oye, todos tienen la verdad. O sea, existe un solo Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo susurra a una denominación una cosa, a la otra le dice otra y a la tercera iglesia pues le dice otra cosa diferente a las otras dos. Ese es el espíritu de verdad que nuestro Señor dejó en la iglesia. Por supuesto que no, sino que son simples opiniones humanas e interpretaciones de hombres. Y finalmente, yo veo que ustedes, hablando así a los protestantes en general, quieren aceptar a Cristo
y Cristo instituyó un apostolado al que dio poder de perdonar pecados y de celebrar la Eucaristía poniendo el cuerpo de Cristo a nuestro alcance. En el protestantismo se niegan ambas medidas, ambas obligaciones dadas por Cristo. Totalmente cierto y muy acertada la apreciación del padre Carreira. Cristo da dos órdenes muy claras, muy claras. En la última cena celebra esa primera misa, esa primera Eucaristía y dice a sus discípulos: hagan esto en memoria mía. Una orden a ellos y a sus sucesores. Dio una orden el Señor. El protestante apenas celebra esa cena del Señor, como ellos le dicen, una vez al mes, una vez cada 3, 4 meses, pero para ellos es un simple símbolo, no es realmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. El Señor dio otra orden, la de perdonar pecados, una orden y una potestad que delegó en sus primeros discípulos. Recordemos, cuando el Señor resucitó, se apareció a los apóstoles en San Juan capítulo 20 y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué es soplar el Espíritu Santo sobre los apóstoles? Pues es dar la autoridad. A quienes ustedes le perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes ustedes se los retengan, les serán retenidos. Dos órdenes claras, concisas de nuestro Señor y que los protestantes niegan a ultranza. ¿Cómo voy a aceptar el protestantismo lógicamente? Yo realmente no entiendo la racionalidad de un protestante. Y por eso, para decirlo de una manera más elemental, en el protestantismo no hay concepto de verdad. Exacto. En el protestantismo no hay concepto de verdad. No hay una verdad definida y que esa verdad definida la sigan todas las sectas y todas las denominaciones e iglesias protestantes. ¿Verdad? Todas están divididas y durante toda la historia, en los más de 500 años de protestantismo, siempre han ido surgiendo divisiones y subdivisiones de ellas porque se encontraban problemas teológicos que no podían conciliar y de ahí que se dividieran y subdividieran todas esas sectas en diferentes ramificaciones. Unos creen en el pecado original, el otro no lo cree. El otro enseña que el bautismo pues es indispensable para nuestra salvación. El otro dice todo lo contrario. En fin, podemos ver que entre ellos mismos no tienen la verdad como algo universal, ¿no? Sino que cada uno de ellos es un maestro y aunque estén a años luz unos de otros en doctrina, todos, supuestamente, todos enseñan la verdad. Ojo, excepto la Iglesia Católica que jamás en 2000 años ha variado un ápice su doctrina. Solo hay opiniones y todas valen lo mismo. ¿Cree usted que Dios va a pedir que todo el mundo acepte un conjunto de doctrinas donde nadie está seguro de cuál es cuál, o cuál es correcta, o cuál viene de Dios y cuál es una interpretación equivocada? Eso es totalmente en contra de la racionalidad humana. El protestantismo es la negación de la racionalidad humana. Y yo no puedo de ninguna manera consentir en eso. De modo que lo que Cristo dijo que quería que hiciesen sus sucesores fue enseñar con la asistencia infalible del Espíritu Santo
perdonar pecados con una potestad que Él les dio. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y que celebren la Eucaristía dándonos esa intimidad con Cristo, que es literalmente, si me permiten decirlo en una frase de niño, comérnoslo a besos. Qué frase más bonita es la que ha usado el padre Carreira, ¿verdad? En la Eucaristía, ¿verdad? Cuando comemos la carne de nuestro Señor, que nos hacemos uno con nuestro Señor, que esa es la comunión, ¿verdad? Que tenemos con nuestro Señor. Nosotros y nuestro Señor, al comer su cuerpo, nos hacemos uno con Él. Y como dice bellamente el padre Carreira, que es como comernos a besos al Señor. Esa es la comunión, ¿verdad? El abrazarnos a Cristo y amar al Señor hasta el extremo. Preciosa frase y símil que ha hecho el padre Carreira. En el protestantismo se ha perdido todo esto. ¿Cómo voy a tomarlo yo como el modo por el cual Dios quiere que me acerque a Él? No, en eso yo no veo salida lógica posible. Y, naturalmente, tengo que decir también que si Dios quiere que todos nos salvemos aceptando su mensaje del Evangelio, necesariamente tiene que dar una garantía de que ese mensaje no se tergiversa, de que no se recorta, de que no se cambia en modo alguno. Por lo tanto, no puede darse una cristiandad real si no es con una iglesia docente, con la ayuda del Espíritu Santo, para que no caiga jamás en un error. Si uno se olvida de esto, el cristianismo se convierte simplemente en otra disquisición meramente de valor humano. Exacto. Dios no iba a permitir que por estos 2000 años, pues, el cristianismo, pues, cayera en mentira, ¿verdad? Tenía que dejar, igual que la Biblia, es un libro en el cual no hay error ni enseña error, tiene que dejar una institución visible, la iglesia, en la cual ella iba a seguir enseñando. Así es la orden que dio nuestro Señor en San Mateo capítulo 28. Esa iglesia que iba en salida tiene que ir enseñando y desarrollando el mensaje de Jesús, y que durante estos 21 siglos ese mensaje llegará tal cual lo depositó en los apóstoles. Por eso es irracional, es una insensatez ser protestante y pensar, sí, que cualquier cosa que nos apetezca, cualquier cosa que me encaje, pues eso es verdad. Eso no viene de parte de Dios. Verdad solamente hay una. Y como dice Efesios, solo hay un cuerpo, solo hay una iglesia. El resto son todas iglesias inventadas por hombres ávidos de protagonismo, ávidos de bienes y ávidos por ganar almas para el diablo. La iglesia, desde el siglo I al siglo XXI, repito, y perdónenme si me repito, no ha cambiado un ápice ni hacia la izquierda ni hacia la derecha de la doctrina que le dejó Cristo a los apóstoles, por mucho que pataleen nuestros hermanos protestantes, por mucho que pataleen. Excelente el mensaje que nos ha dejado el padre Manuel Carreira y que queda para la posterioridad, ¿verdad? Es un mensaje los cuales pues, nos siguen iluminando en nuestro camino de fe. Oremos por el eterno descanso del padre Manuel Carreira, que como hemos dicho antes, pues falleció en el año 2020. Y sinceramente, pues se queda uno perplejo, ¿verdad?, ante los errores de nuestros hermanos protestantes que se conforman
con migajas del cristianismo. Cuando estás enamorado de Cristo, lo quieres todo y lo dejarías todo por esa verdad y por estar en la iglesia que Cristo dispuso para ti y para mí. Dios te guarde, Dios te bendiga.